Muy buenos días a la querida audiencia de Detona, que el día de hoy nos acompañan en una edición más de los programas de Monter Presentan, que el día de hoy pues tenemos el gusto de recibir a un querido amigo que ha tenido una larga trayectoria en la diplomacia mexicana y que sigue todavía en actividad constante y permanente, y me refiero a Agustín Gutiérrez Canet. Bienvenido, Agustín. Muchas gracias, Raúl. Es un placer conversar contigo. Un saludo muy cordial al auditorio de Detona y estoy a tus órdenes. Muchas gracias, Agustín. Bueno, pues eh, debo decir la audiencia que el día de hoy es 3 de febrero del año Sacrosanto 2025, 12 del mediodía, en día feriado para México, y Agustín nos hace el favor de tomar esta entrevista, de darnos esta entrevista en día de descanso, lo cual se lo agradezco mucho, pero coincide con todo lo que estamos viviendo alrededor de estas actividades disruptivas del Donald Trump y de lo que está sucediendo no solamente en Norteamérica, sino en todo el mundo, y que a final de cuentas nos afecta. A ver, Agustín, yo quisiera que en primer lugar nos dieras tu primera impresión de la conversación que sostuvo el día de hoy la presidenta Claudia Sheinbaum con Donald Trump, en la cual se tomaron fundamentalmente, tengo entendido que 4 acuerdos, pero creo que lo que destaca, a final de cuentas, es la pausa que se pone de un mes para la aplicación de los aranceles, que el sábado, en forma amenazante, en forma así bravucona, Trump firmó con sus órdenes ejecutivas. ¿Cuál es la primera impresión que tú tienes de esta pausa o de este acuerdo que se llegó entre ambos mandatarios? Con mucho gusto, Raúl. Bueno, en primer lugar, yo quisiera, como mexicano, pues celebrar que se llegue a acuerdos. Y lo digo también como diplomático, que esa es nuestra tarea, siempre buscar acuerdos. Y de esta manera, digamos, se despeja la amenaza por un mes, la aplicación de los aranceles a México por parte de Trump. Bueno, esto sí, sin duda hay que celebrarlo. Pero como todo, hay que ver pues los riesgos que esto implica para, para México, porque al final este acuerdo se basa en varias concesiones. La primera es el envío de 10,000 militares de la Guardia Nacional en la frontera norte para controlar la salida del fentanilo a Estados Unidos. Sí. La, la segunda, como tú mencionabas, cuatro, y por favor ahí ayúdame si me falta alguna, es la de la eh, colaboración de México para reducir también la migración. Y en este punto, la presidenta Claudia Sheinbaum omite mencionarlo. En cambio, el mensaje de Trump sí lo incluye, que el papel de las Fuerzas Armadas incluirá también no solo el fentanilo, sino también el control de la migración indocumentada a Estados Unidos. Y quedaron pues en establecer unos grupos de trabajo entre ambos gobiernos, unas mesas de trabajo que le llama la presidente Claudia Sheinbaum en materia de seguridad y de comercio. Eh, y bueno, para mí me parece también al mismo tiempo, considero que hay una omisión por parte del gobierno de México en el anuncio que se hizo. Hoy el Washington Post confirma que México aceptó también el programa Quédate en México. Este es un tema que he venido denunciando en mi columna del Universal, donde expongo que el gobierno ha evitado reconocer en público la aceptación de este programa que negoció Marcelo Ebrard en noviembre del 2018 en Houston con el entonces secretario de Estado Mike Pompeo. Eh,
qué tiene de importancia esto? Pues que se creó un precedente jurídico entre México y Estados Unidos por el cual México aceptó a cambio de nada recibir a los solicitantes de asilo de que devuelve Estados Unidos a México sin que Estados Unidos aporte ningún apoyo presupuestal para poder dar las condiciones mínimas de vivienda, de comida y de salud a los cientos de miles de migrantes que se hacinaron en la frontera con Estados Unidos en territorio mexicano y, y esto creó una grave crisis social. Así que el otro problema es que también esta es una aplicación extraterritorial de una ley interna de Estados Unidos. Esto me parece muy grave que leyes que expide y aprueba el Congreso de Estados Unidos, resulta que México las acepta sin chistar, sin pedir nada a cambio, sin establecer las condiciones. Por ejemplo, el gobierno de Panamá eh, aceptó en un memorándum de entendimiento con Estados Unidos repatriar a los migrantes que están en Panamá, que vienen a través del famoso tapón del Darién, que por lo que veo, ese tapón estuvo destapado a través de la selva en el límite entre Colombia y Panamá, que es una zona muy abrupta, muy densa de la selva, que por eso se le llaman el tapón, porque es muy difícil de transitar. Bueno, pues ahí Panamá negoció que a cambio de detener a estos migrantes de otros países que venían no solo de Colombia, de Venezuela, de Haití, de Ecuador, sino también de otros países extracontinentales como de Bangladesh o de Pakistán, etcétera. Ellos sí, los panameños, negociaron un acuerdo por el cual Estados Unidos se comprometió a apoyar con recursos presupuestales las instalaciones para los migrantes y el apoyo de los aviones, ya sean fletados de la migración de la Secretaría de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Así que todo esto lo señalo porque eh, eh, el problema es que México ya se convirtió en rehén de Trump cuando por primera aceptas un acuerdo para evitar aranceles y ya aceptamos esta vez el segundo, la amenaza de Trump ahora en el gobierno de Claudia Sheinbaum. El primero, como sabemos todos, fue con Andrés Manuel López Obrador. Y entonces, ¿hasta cuándo vamos a poder poner una línea, una raya y ver de qué manera se puede compensar esta también esta obligación de México de controlar al crimen organizado? Y aquí viene otro problema que ya he señalado anteriormente, Raúl, que es el, lo que yo llamo que la peor política exterior es la política interior. Y lo digo porque esta frase de López Obrador en el gobierno anterior, que no está haciendo Sheinbaum más que seguir lo de López Obrador, es que los problemas internos de México, la falta de autoridad del Estado mexicano para controlar el crimen organizado, está causando graves problemas al exterior, en este caso con nuestro vecino del norte, Estados Unidos. Y por no cumplir con nuestra primera obligación, que es garantizar a los mexicanos la seguridad, el gobierno de México tiene que responder a la demanda popular de garantizar la seguridad de los ciudadanos mexicanos, de todos nosotros, y no actuar como lo está haciendo ahora bajo las presiones de Trump por lo del fentanilo y por lo de la migración. Entonces, y la grave acusación de vínculos que hizo Trump del gobierno de México con el crimen organizado, que esa es otra omisión. Acaba de ocurrir esta conversación y ambas versiones no indican
que la presidenta Sheinbaum haya pedido explicaciones al señor Trump, que fue hace un día o 2 días muy airada, con toda razón, por esta acusación de este vínculo con el narco. Entonces, cuando se sientan cara a cara, México no dice nada. Pues pero eso sí, invocamos la soberanía y la independencia y que no somos colonia de nadie. Pero a la mera hora, cuando vemos este tipo de reuniones, se acuerdan cosas que sí afectan la soberanía de México. Pero lo hacemos por las presiones. Y ese es el problema de que el Estado mexicano, y esta es la herencia de la política de abrazos, no balazos, ha causado más problemas dentro y fuera de México. Pues ese sería mi primer comentario, Raúl. Ok, bueno, eh, déjame darte una impresión, no de un diplomático, no de un experto en materia internacional, pero a través de mis años, que no han sido pocos, este, he tenido que negociar en muchísimas ocasiones con gente bravucona, con gente muy altanera, con gente muy descarada, ¿verdad? Y por supuesto, en algunas ocasiones he logrado tener buenos resultados, en otros no, como sucede en la vida, pero he aprendido de esas experiencias, Agustín, que cuando un bravucón, que es el caso en este de Trump, lanza sus amenazas y en forma disruptiva y estridentes, y, pues la otra parte pues realmente se inquieta o se asusta o trata de mantener la calma, pero la agresión verbal no desaparece, la agresión verbal ahí está. Y resulta que a los pocos días, por diversas razones que todavía no entiendo, Donald Trump platica con la presidenta Sheinbaum y según la versión de los medios o según la versión que inclusive da el gobierno mexicano y el gobierno americano, tuvieron una larga plática muy amigable. Ya me la imagino cómo debe haber sido la plática, pero bueno, eso es lo que están diciendo. Y que Trump le dice, bueno, ¿por cuánto quiere usted hacer la pausa? Y Claudia le dice, no, pues para siempre. Y el presidente Trump le vuelve a preguntar, bueno, pero ¿por cuánto tiempo? Entonces Claudia dice, bueno, por un mes. Y Trump lo acepta, ¿verdad? Entonces, esto me lleva a mí la primera conclusión, que Trump le baja, como dicen los jóvenes ahora, le baja 2, 3 rayitas a sus amenazas y dice, bueno, está bien, te voy a dar 30 días para que te pongas al tiro, cumplas con estos acuerdos y nos vemos y que empiecen a trabajar ahí el equipo nuestro para coordinarse y encontrar soluciones y acuerdos. Bueno, el hecho de que Trump haya aceptado la pausa, para mí es muestra de debilidad. A lo mejor no del tamaño de las amenazas, pero al final de cuentas se cede y esto también tiene un argumento, Agustín, y quiero conocer tu opinión. La economía norteamericana también se va a ver afectada, el consumidor norteamericano se va a ver afectado con los aranceles. Y esto lo sabe Trump y lo sabe su equipo. Entonces, creo que ahí es donde están midiendo este juego de fuerzas. ¿Tú qué opinas de esta interpretación? Mira, Raúl, yo soy un diplomático nacionalista y me parece que el resultado no es para celebrarlo en México. Yo creo que ceder sin recibir nada a cambio no es una buena negociación. Lo que se está haciendo es evitar la imposición de aranceles, pero fíjate cómo el tiempo que la presidenta Sheinbaum supuestamente pidió de un mes, resulta que en el gobierno anterior, el gobierno de López Obrador había prometido 3 meses para dar resultados. Y ahí estableció una escala
una amenaza de Trump de una escala de ir aumentando paulatinamente en cada mes en la imposición de aranceles. Efectivamente. Ahora le estamos dando un mes en lugar de 3 meses. Ahí es donde el detalle de la negociación es donde yo no estoy en contra, te repito, de lograr acuerdos, pero deben ser acuerdos que sean equilibrados. O sea, según esto, celebrar un acuerdo en el que la soberanía de México está siendo dominada por el vecino, pues no hay nada que celebrar. ¿eh? Yo estoy de acuerdo que no hay una relación muy eh, distinta entre Estados Unidos y México, que el impacto también allá de nuestras exportaciones es el 80% de todo el comercio total de México al exterior está destinado a Estados Unidos, mientras que el de Estados Unidos a México no llega ni al 18%. Entonces, el peso de la economía mayor del mundo hay un desequilibrio. Todo eso estoy consciente de eso. Pero aquí yo quiero señalar una cosa, que hay acuerdos que no se están dando a conocer, se están dando, que se omiten. Están en privado, aceptamos acuerdos, pero en público decimos otra cosa. Y ese es el punto. ¿Cómo vamos a poder convocar a la unidad nacional en México cuando no se está informando? Hace falta transparentar las negociaciones que está llevando a cabo México para que el pueblo mexicano conozca íntegramente la verdad. Si aceptamos quédate en México, que lo digan. Raúl, repito, he estado exhibiendo y mostrando pruebas de cómo hoy el Washington Post dio a conocer que México también aceptó el acuerdo este de quédate en México, pero el gobierno no lo ha dicho. Ese es mi reclamo. Sí, ¿Por sí. qué tratan al pueblo mexicano como menor de edad? ¿Por qué no nos dicen la verdad 100%, no nada más lo que les conviene? Así que yo veo que se está repitiendo el modelo de negociación que tuvo AMLO con el actual, de ceder. Y después, Raúl, después de un mes, ¿qué va a pasar? ¿Quién decide si es México el que cumplió o es Trump el que va a decidir? Te pregunto. Claro, claro. Sí, Entonces te vuelves rehén de Trump. Y cuando no pones límites, cuando no pones condiciones como no las veo, va a ocurrir lo mismo que en 6 meses, en un año, en los 4 años del gobierno de Trump, se le va a ocurrir cualquier otra amenaza para doblegar a México. Y eso va contra la dignidad de un país soberano. Aquí no estamos hablando de Raúl o de Agustín, estamos hablando de México. Y que dicen que somos un país soberano, independiente. ¿No? ¿Cómo podemos aceptar que un país extranjero aplique leyes extraterritorialmente en México? Es gravísimo. ¿Dónde está el principio de no intervención, de autodeterminación, de soberanía que tanto mencionan en los discursos y que vamos al Zócalo a cantar el himno nacional mexicano? Así que lo único que estoy pidiendo es transparentar las negociaciones, no ocultar nada, decir la verdad. Eso es mi punto, Raúl. correcto, correcto. Creo que tocaste la médula, la esencia de lo que está sucediendo. Ahora, el programa Quédate en México, nomás para que la audiencia lo pueda entender correctamente, incluyéndome a mí, es un programa aprobado por el Congreso norteamericano. ¿Sí? Es parte de una ley que se llama en inglés Migration eh, Protocols, Migration Protection Protocols, MPP, Migration Migration Protection Protocols. Protection Protocols. Ok, En inglés son las siglas MPP, que forma parte de una ley de nacionalidad y se aplica de manera discrecional por el Ejecutivo. Fue una ley aprobada por el Congreso de Estados Unidos.
esa ley que dice, lo que dice es que cuando hubiera una amenaza a la salud pública, Estados Unidos, no, esa es otra, pero cuando establece que hay una afluencia mayor que está poniendo en peligro la seguridad nacional de Estados Unidos de migrantes, entonces establece esta ley unilateral del Congreso de Estados Unidos, que consiste en que se le pide al solicitante de asilo que está en territorio de Estados Unidos que regrese al país de donde viene, es decir, México, para que ahí espere a que un juez determine si su solicitud de asilo procede o no. Pero resulta que en la práctica el 90% no cumple con los Los requisitos requisitos, sí. de ser considerado como asilado en Estados Unidos. Entonces estamos nosotros aquí en México a cambio de nada, ¿no? Creando un severo problema de seguridad en la frontera, en crisis sociales, en cientos de miles de migrantes que han durante cada año se han atorado en nuestro país, sin México, que es su obligación, darles pues las condiciones mínimas de vivienda, viven en chozas, viven en tiendas con plásticos, no tienen baños, no tienen comida y están siendo objeto del crimen organizado, donde van y los secuestran y les piden a sus familias del país de donde vienen que les manden 5,000, yo qué sé, dinero para que los puedan liberar. Entonces, esto, los medios en México, la prensa, lo oculta o muy pocos lo publican. Entonces, el público mexicano no sabe qué está pasando realmente. Y lo que estamos haciendo ahora es echando la carga a las casas de refugio en la frontera, desde Tijuana hasta Matamoros, que son privados, son asociaciones religiosas, no Sí, son del gobierno de México. O sea, le está echando el gobierno de México por una decisión de AMLO y de Marcelo Ebrard una carga pesadísima, y ese es el humanismo mexicano que se habla en los discursos. Hay unas contradicciones tremendas, Raúl. Hay que desenmascarar y exhibir la verdad como son. Eso es todo lo que yo digo. Pero ok, no nos digan que el humanismo mexicano se practica porque ahí hemos creado una crisis humanitaria por voluntad propia de México y a cambio de nada. O sea que yo esperaría que si un país tan pequeño como Panamá sabe negociar mejor tener a inmigrantes extranjeros en su territorio que México, y esto es increíble. ok. La vigencia o cuándo empieza este programa de Quédate en México ya es vigente. Sí, empezó lo aceptó el 15 de noviembre el señor Marcelo Ebrard, cuando el 15 de noviembre de 2018 en Houston, cuando el señor Ebrard era canciller designado, porque el gobierno de López Obrador entró en vigor, entró en funciones el 1 de diciembre De diciembre. de 2018. Sí, Entonces, él acudió a Houston, llamado por el señor eh, eh, Pompeo, y lo escribió en sus memorias que se llaman Never Give an Inch, nunca cedas ni una pulgada. Ese es el título de Pompeo. Yo leí el libro escrito de él, lo he citado. ¿Y qué dice el señor Ebrard? Ah, es que estaba en campaña electoral, etcétera. O sea, hay una manipulación de la información, hay una desinformación que se viene acumulando y que este es un acto de irresponsabilidad que han negociado como carne de cañón a los migrantes. Pero no me vengan a decir que son este humanismo mexicano. claro. Oye, O Agustín, sea, ese es mi reclamo. Yo creo que sí hay que ceder, pero hay que ceder a cambio de algo y no claro, nada más entregar todo y luego y cantar el himno nacional de que somos un país soberano. Por favor, ¿a quién quieren engañar? claro. Oye, Agustín, ¿y durante el gobierno de Biden se aplicó este programa de Quédate en México?
Biden se dio cuenta de que él lo canceló, lo suspendió. Biden después estuvo en vigor durante el gobierno de Trump, y Biden precisamente por este problema humanitario que estaba habiendo. Ok. Eso quiere decir que Trump lo está iniciando, que Trump lo va a Claro, ocupar, así es, ¿verdad? fue de lo primero que hizo. El secretario de Relaciones Exteriores tuvo una conversación con el señor, eh, eh, el secretario de Estado, eh, Marco Rubio, el 21 de enero, y esa conversación tampoco fue dada a conocer, Raúl. O sea, de la fuente, Otra Ramón vez, de la Fuente y Mark Rubio. sí, así es. Y el Departamento de Estado ha difundido todas las conversaciones que ha tenido Marco Rubio con sus colegas extranjeros, y no solo de África, de Asia, de Europa, de América Latina. Y resulta que la Secretaría de Relaciones tampoco informó nada. ¿Por qué omiten? ¿Qué está pasando? ¿Que estamos haciendo una No, pues se política? están ocultando, esa es la Ah, verdad. pues Raúl, pues no, no necesita ser muy perspicaz para entender que están Claro, ocultando. Y así ese es. es el reclamo que hago, que transparenten la relación de los acuerdos, que es muy duro, que es difícil, sin duda lo es, que hay que negociar, sí, que hay que ceder, sí, pero a cambio de algo, no nada más lo que nos diga Claro. Trump. Ese es mi No. punto, Raúl. Pues muy bien, muchas gracias, mi querido Agustín. Eh, Creo que nos has clarificado todo lo que ha estado sucediendo, no el día de hoy solamente, sino de semanas y de años atrás también, ¿verdad? Así es, Muy así bien. es. Por eso escribí una columna en mi periódico El Universal, que invito a los amables lectores de Tona y a los video radioescuchas o del video de Tona, que lean mi columna los miércoles en El Universal, donde Ok. expongo muchas de estas ideas y trato de aportar lo que la mayoría oculta para explicar lo que está pasando con las relaciones exteriores de México. Te mando un Lamentablemente, saludo muy afectuoso, Raúl. muchas gracias, Agustín. Lo iba yo a concluir nomás para decir que lamentablemente la historia se repite en nuestro país. Se toman acuerdos, pero nunca se dicen realmente los acuerdos que se tomaron, sino se dice lo que quieren dar a conocer, ocultando la esencia de lo que es, ¿verdad? Totalmente de acuerdo, Raúl. Ya es hora de que nos traten como adultos y no como a menores de edad o como minusválidos mentales. El pueblo mexicano merece saber la verdad. Pues muchas gracias, te mando un abrazo con todo afecto y te agradezco de nuevo que nos hayas aceptado esta entrevista en un día de descanso, pero no podemos descansar ahorita. Hay muchas cosas que estar comunicando, informando para que la sociedad lo sepa, Pues ¿verdad? muchas gracias por esta oportunidad de explicar mis puntos de vista, Raúl, y felicidades a Detona. Fuerte abrazo. Gracias, hasta pronto.